la luz se ve linda con faroles grandes y de lejos, no hay con qué darle. Digo, un farol chico de cerca no da linda luz, un farol grande de lejos da linda luz. Básico. Es como que es básico. El problema es que para exponer tiene que ser grande, porque tiene que, o sea, es lindo lejos, pero para que funcione de lejos tiene que consumir un montón de watts de electricidad. Para lo que vas a necesitar un generador y vas a necesitar un camión para mover todo eso. Y vas a necesitar como 7 o 8 técnicos que te van a armar todo eso y van a comer un montón de catering, porque los muchachos y las muchachas consumen mucho carbohidrato armando todo eso. Entonces le pone un costo a producción que te dicen agarrá todas tus creencias estéticas y todo ese mundo sensible, metételo página por página en el orto. Porque acá tenés una cámara de fotos, 2 tubos fluorescentes y una grande de musa. Es como que tildar de realista un reality show. Digo, ¿cuántos porros te fumaste? Bueno, por ahora ninguno, ahora vamos a fumarnos uno. Pero la realidad es que, digo, ¿qué? Porque tiene una cámara que sigue a un personaje y le está hablando en primera persona, condice más con el referente que tenemos de que es el realismo a que cualquier otro tipo de propuesta de lenguaje. No, para nada, es lo mismo ver eso que una clásica de Hollywood, digo, es rarísimo. Pero es impresionante porque ¿qué manejan? La emoción. Eso maneja la emoción. La gente lo está viendo Gran Hermano y se creen que hay algo de todo eso que no está guionado. ¿Y cómo puede ser? ¿Quién va a invertir millones de pesos o dólares en un programa sin que esté perfectamente estructurado y sabiendo que va a funcionar? Jamás nadie en su vida va a hacer eso. Nadie tira la plata. Por favor. Digo, ni hace falta ir a la escuela para darse cuenta de eso. ¿Nunca te gustó algún reality show? Había uno que creo que llamaba The Peep Show, algo así, de un pibe inglés que lo hacían dar vueltas en el mundo y hacer cosas sexuales muy extravagantes, someterse como a prácticas sexuales muy extravagantes. Era por ISAT, ¿no? Era sí, lo repitieron o lo compraron en ISAT. Ese me parecía muy interesante porque me gustaba ver a alguien, digo, sometiéndose a, no sé, a alguna práctica sexual que no conocía, y como la cara de sorpresa del tipo ahí mientras tal vez le ponían, no sé, un enema en el culo, digamos, de tal o cual forma, buscando algún tipo de satisfacción. Era muy interesante eso. Yo no me acuerdo, que existía, pero no me acordaba. Me gusta, que era eso. sí, era un pibe que viajaba por el mundo probando cosas como experiencias sexuales diversas o conviviendo con gente que tenía experiencias sexuales diversas. Ese estaba interesante. Después, como el resto de los reality, como lo que me pasa con la mayoría de los medios masivos, excepto con el cine, claro está, me da náuseas todo el resto. Entonces jamás podría ver, no sé, haber sometido mi cabeza a ver Gran Hermano o alguna de esas cosas. Digo, me parece, no, como tampoco me dan ganas de abrir las redes sociales y ver qué le pasa a la gente o a todo, o al mundo, o a lo que tengan para opinar, de ninguna forma tampoco. Sí, en un momento como con el boom de Instagram sobre todo, se llegó como a creer como que, claro, es el nuevo reality, es esto, son las redes, y no, tampoco es real. Tampoco es real. De hecho, ahora están intentando contener la fake news, que es la forma que le dio espacio político a las redes, ¿no? Es medio raro eso. Ahora hay toda una campaña en contra de la fake news, y la fake news de alguna forma es lo que hicieron que pueda ayornarse las redes sociales también digamos, a lo que es el consumo mediático de cualquier sociedad promedio. Interesante. Yo estaba pensando en lo de los realities ahora, que hice un poco de memoria. El único que me gustó fue Jackass, siempre. Que no era reality puro, pero era medio reality show. Viva la BAM, Jackass, todo lo que son, toda esa camada de gente me gustaba. Porque si bien estaba guionado, estaba preparado, el resultado podía ser catastrófico todo el tiempo. Obvio. En cualquier momento te podía salir todo mal. Variable. Se paraba Johnny Knoxville enfrente de un toro en un rancho
con los ojos vendados y soltaban al toro, y puede salir todo muy mal, Qué difícil. o puede zafar, como siempre zafaba. Qué difícil ser como camarógrafo de algo así. Ah, era mi sueño, boludo. ¿Sabés que yo empecé a estudiar en la FUC? Cuando empecé a estudiar era fanático de Jackass y yo quería hacer algo como Jackass. Por eso empecé a estudiar cine, Chao. entre otras cosas. Una locura, pero no sé. A mí me gustaba mucho de chico. Después dejé de tener televisión como aparato y como señal en sí. Mi viejo, cuando yo era adolescente, un día enojado, cortó el cable, no sé qué vio que se enojó, y cortó el cable y dijo, nadie más ve televisión acá. Pero vio algo en la tele y Vio se algo enojó sí. y cortó el cable. Y Dijo, no cortó el quiero que cable. nadie vea estas mierdas nunca Sí, más. Ya está, basta de pudrirle la cabeza a mi familia. ¿Y a vos qué te pasó con eso? No mucho, porque yo estaba en la universidad, estábamos en la FUC y yo ya estaba consumiendo el 100% de mi tiempo en largometrajes excepcionales, digo, como, qué sé yo, no me cambió nada. Y me ayudó de hecho bastante, porque no tengo un consumo interesante de ningún medio, ni de redes, ni de los medios más convencionales. De hecho, creo que me ayudó mucho a concentrarme. Claro. Claro. Yo por suerte cuando estudiaba en la FUC Instagram todavía no era, o sea, no existía. Si no hubiera sacado mucho de mi concentración, boludo. O sea, semiótica lo hubiera recursado por 4 veces, no 3. Sí, yo la cursé, creo que 4. ¿4 veces la cursaste? Sí, tardé, es terrible, porque mi abuelo me ayudó, o sea, me pagó la carrera y nunca vio que yo me reciba de algo, ni de técnico, porque tardé 8 años y medio en recibirme de técnico. Y en el medio casi termino la licenciatura, casi me licencio. Antes de ser técnico. Antes de ser técnico, pero lo que pasó es que en aquel momento como que uno podías arrancar la licenciatura debiendo alguna materia del ciclo técnico, y con los años eso ya dejó de pasar, ya por lo que tengo entendido no es más así. Y llegué casi al final de todo y me quedaban un par de finales, algún final que adeudaba de la tecnicatura y 2 o 3 desde la licenciatura, y ya estaba en situación de entregar la tesis y apareció otra película en el medio como siempre y no llegué. Y cuando volví no me di cuenta que había pasado la suficiente cantidad de tiempo como para que se me empiecen a vencer los finales. Entonces, sí, tardé 8 años y medio en recibirme de técnico. Algo muy lamentable para mí, para mi familia, sobre todo, por el tiempo que esperaron. La cuota. No, porque al final, en un cierto momento, arreglé con la universidad y yo terminé un poco ahí cambiándolo por trabajo, qué sé yo. También había un momento que bien. Me pasó de que ya estaba trabajando realmente fuerte, entonces podía pagarme la universidad de una forma muy desprolija, como cada 5 meses te deposito todo, pero bueno, empezó a pasar eso. ¿La ventaja de conocer a Mario Santos es eso? No. Yo no creo que haya sido por una ventaja. Yo creo que siempre tuve que ir y explicarme como cualquier buena persona de que realmente tenía ganas de terminar la universidad y que era muy cabeza dura para eso y que yo la quería. De hecho, en un punto, ciertas personas que respeto muchísimo de la universidad me decían: Manu, a vos no te hace falta seguir estudiando. De hecho, me tentaban mostrándome el legajo académico de trapero que no había terminado. Eso es terrible. Te dicen, pero Damián Cifrón no terminó la universidad. Sí, a vos no te hacía falta. Y siempre lo único que me sirvió eso fue para que me digan que no, para que yo diga que sí, a mí sí me hacía falta. Y la verdad que hay un crecimiento muy grande en entender lo que es dialogar con un orden institucional. Y la academia no es más que eso, y es fundamental para la vida y para uno como realizador, como cineasta, entender que hay veces que te vas a estar enfrentando a cosas que son mucho mayores que uno
y que te van a estar juzgando, ¿no? De alguna forma tus capacidades que vos no comprendés el porqué de eso. Entonces yo creo que ese camino de institucionalización es fundamental, porque si vos querés hacer cine, ya estás planteándote de un lado mucho más cercano a querer ser un artista, si se quiere. O te maravilló la magia del cine, querés ser un realizador, lo que sea. Entonces ya sos un loco de mierda. Entonces, poder entender un camino rectilíneo a través de una institución y recibirte también habla de haber ejercitado una parte práctica y terrenal que creo que es muy necesaria para poder concretar los proyectos y poder concretar una metodología de trabajo. Lo que pasa es que uno a veces arranca a estudiar cine tal vez de muy joven y lo que prevalece por encima de querer agarrar los libros y estudiar comunicación, ¿no? Uno cree que la experiencia prevalece y sobrepasa cualquier tipo de orden de aprendizaje. Y tal vez no es tan así. Eso es solo una porción de un montón de cosas. Además de que si vos te cultivás, no existe mejor inversión porque vos sos uno solo. Entonces cuando vayas a trabajar o a encarar tu día, lo que sea, lo vas a hacer desde un lugar de una persona que se cultivó un poco más y se obligó a vencerse a sí mismo un poco más. Y eso inevitablemente te da carácter. Y cómo carajo vas a hacer cine, que es algo que es muy difícil que genere algún tipo de beneficio económico, ¿no? ¿Cómo vas a hacer eso sin carácter? Cuando uno empieza a filmar, si te acordás los cortos que hacíamos hace 10, 12 años atrás, eran ejercicios sumamente esquemáticos en tanto a lo lingüístico y a lo expresivo, porque solamente lo único que teníamos para probar era justamente eso, prácticas sobre operaciones sobre el lenguaje, porque no tenías nada que decir, porque no te había pasado nada. Pero una vez que se te rompen el corazón, una vez que perdés a un ser querido, una vez que te desilusionaste lo suficiente con tu carrera como para elegirla de vuelta, ¿no? Empezás a tener carácter y tenés algo para contar. Y yo creo que ahí es el lugar donde te das cuenta que sos del cine, y eso no va a pasar en menos de 10 años de tu vida. Es tremendo. Sí, zarpado. Es verdad. ¿Y a vos cómo se te dio por estudiar específicamente dirección de fotografía? ¿Como que es algo que siempre lo quisiste hacer o arrancaste por otro lado y después fuiste conociendo ese aspecto de la industria y te metiste de lleno a eso? ¿Cómo fue? Antes de la facu, digo. Está buenísimo. Ese proceso mental. Yo empecé trabajando muy de jovencito de meritorio. Mis primeros trabajos arranqué entre los 16 y 17 años. En gran parte siempre estuve muleando en iluminación. Y cuando entré a la universidad, en realidad elegí foto porque yo trabajaba en el departamento de edición y en dirección no me gustaba mucho la carrera, me parecía que era como demasiado amplia. Obviamente tenía una facilidad técnica y bueno, en realidad fui a cursar de oyente en primer año varias materias del resto de las carreras que había y me di cuenta que en foto todas las semanas te daban en aquel momento medio rollo de 16 para que filmes algo, lo que sea, que podía ser un burro que tal vez que estabas tratando de meter una marca de foco, pero ya fue. Estás filmando en cine y lo vas a ir a ver revelado en algún momento del año, te llega ese material y te das cuenta, ok, hice eso, no funcionó, mirá, hay que prestar atención, mirá, se ve un trípode dentro del cuadro, la claqueta está fuera de foco, entonces no se entiende lo que dice. Entonces me pareció que había algo de la mecánica práctica que ofrecía la carrera de fotografía que me parecía que era lo que necesitaba en aquel momento. Y después me
me hallé en eso porque como me gusta mucho la pintura, como que me conecté con algo más de mi infancia. Y empecé como a flashear con los colores, con la luz y obviamente la cantidad de data que había juntado en la universidad me empezó a pesar. Entonces... ¿En qué sentido a pesar? Y que ya no podía pensar en dirección de fotografía como lo vimos a lo largo de la historia del cine, sino que en la actualidad inevitablemente hay que pensar en diseño de imagen. Dirección de fotografía ya suena viejo. Es como que dirección de fotografía, no sé, estamos muy atados todavía a la foto fija, cuando la imagen se está moviendo hace más de 100 años. Hay como un montón de cosas. El multiformato hoy en día, digo, podés mezclar una cámara de cine con la misma tecnología que la tuvo durante más de 100 años, con un plano hecho con un celular. Ya no creo que no podemos, y el celular expone a criterio de lo que hizo un fabricante en un laboratorio en un país muy distante al tuyo, ¿no? Pero puede funcionar en relación uno con otro. Entonces ya estamos, creo que, hablando de algo de diseño de imagen, que tiene que ver ya no con los criterios industriales que nos hicieron ver que teníamos que filmar con cual o tal formato, sino como me gusta la saturación de esto, lo filmo con esto. Quiero un planito así, voy a atar la GoPro a la cola de un gato. Bueno, no, de un gato no, mejor no, así no maltratamos a ningún animal, ¿no? Pero la pongo en la punta de un skate, la agarro con cinta y eso lo mezclo con lo que el resto de la escena que la estoy filmando con Arri Alexa. Eso está buenísimo, entonces yo creo que ya fue. Y a todo esto es muy probable que esa película no se vea en el cine, que se vea en una plataforma digital, en un teléfono, o sea un consumo masivo en series. Entonces como que ya hay que pensar en diseño de imagen, dirección de fotografía es como súper limitado. Claro. Y el pasaje cuando vos... Bueno, vos igual me dijiste que empezaste a trabajar desde muy chico. ¿Cómo fue que empezaste a trabajar antes de haber entrado a la facu? Porque por lo general uno entra a la facultad, empieza a conocer gente y empieza a entrar a trabajar en algunas cosas a partir de ahí. Yo ¿Vos empezaste antes? fui a un colegio técnico donde estudié la carrera de medios de comunicación. Ahí va. Tenía docentes que trabajaban en productoras. Yo era un chico problemático. Y en un momento para escapar a ciertas problemáticas de mi adolescencia decidí que era bueno enfocarme en hacer algo que realmente me guste. Y lo primero que tenía a mano era eso. Si bien siempre me había gustado, como que nunca fui una persona que pensó ni planeó nada en la vida. Es como que las cosas las fui eligiendo sobre la marcha. Y en ese momento fue lo mejor. Y fue una buena decisión que haya sido lo mejor. Estuvo bueno que lo que sea que más a mano tenía fue al final fue el cine. Y estuvo buenísimo. Porque ya el último año del secundario me chupaba un huevo el colegio, ni me fui de viaje de egresados, nada de todo eso porque ya había algo que tenía en la cabeza. Claro. Bien. Porque... Y poner a alguien que está estudiando foto, ¿no? Sí. O que va a estudiar foto. ¿Cómo recomendarías que haga ese traspaso a empezar a trabajar? ¿Qué le dirías que le conviene hacer para empezar a poder trabajar y meterse en hacer películas? Porque obviamente después va a terminar haciendo, no sé, publicidad también y muchas otras cosas. Un montón de publi. Fomentemos hacer cine. Hacer cine. Bueno,
Lo primero de todo, recomendación es terminar la universidad a tiempo, o la escuela, o los cursos, o tu periodo de capacitación, que sea finito. Sea porque seas un bardo, como era yo, o porque sos un estudiante compulsivo, hay que ponerle un límite al tiempo de formación. Hay que tenerlo, hay que concluirlo, hay que asimilarlo. En ese sentido, como todo, siempre una institución educativa te da agenda. Digo, yo no tenía agenda, no conocía a nadie del cine, mis papás no conocían a nadie del cine, nadie de mi círculo, entonces bueno, todo parte un poco de ahí. Eso es clave, eso es lo que yo, un montón de veces me preguntan por Instagram y yo le digo, sí, te conviene estudiar porque vas a conocer gente que también está haciendo eso y va a terminar sucediendo que vas a empezar a hacer cosas. Sí. Y sobre todo porque a uno se le ocurre una cosa, no sé, a mí se me ocurrió, me voy a leer el manual de todas las cámaras. ¿No? Lo voy a hacer. Me aprendí, bueno, que Larry esto, que no sé qué, que bueno, que apareció la red. Aprendí a usarla. El manual, o sea, son cosas hechas para que nadie las lea. Los manuales de cosas. Bueno, entonces viste como aprenderme la diferencia de los modelos de cámara por los años y por qué evolución tecnológica había exigido eso, ¿no? Bueno, yo concentré un montón en eso, ¿no? En aprender a escribir un guión. Entonces lo interesante de la escuela es que te van a poner al lado el que está interesado en escribir un guión. Entonces vos ya quemaste todas tus fichas y tu potencial en leer manuales de cámara. Entonces va a aparecer alguien que quiere ordenar todo eso. Y va a aparecer alguien que le quiere dar una visión sumamente estética a todo eso y quiere poner actores adelante de una cámara y quiere probar de qué forma eso va a encajar mejor o esa historia va a encajar mejor. Entonces lo importante es encontrarse con esa gente. Porque bueno, al menos que quiera ser un mercenario de la publicidad, no se me ocurre otras formas de hacer un cine un tanto institucional o clásico, un cine que se pueda estrenar en las pantallas y que la gente lo pueda consumir y que vos puedas vivir de eso, ¿no? Hay algunas cuestiones que son propias de la experiencia esa de formarse en la academia. Si no, como técnico, la publicidad siempre ha dado mejor pasar, esa es la realidad. Digo, no es que tenés una preocupación por estar haciendo películas, hacer un comercial te rinde mucho más. En horas de vida trabajando vas a acumular mucho más. Y hay algo del estrés de que eso va a ser efímero, ¿no? De que esa publicidad se va a ver durante determinado tiempo en algún lugar y después va a dejar de existir, solo va a existir en tu reel y bueno, lo que hayas vos aprendido de esa experiencia sí. Te saca un poco ese estrés de las pelis, es como bueno, queda para siempre, ¿no? Más vale hacerlo bien, más vale decir ya fue pocas veces durante el rodaje. Sí, más vale. Ya fue nunca. Ya fue nunca. Esa es la nueva propuesta, ya fue nunca. Sí, de ninguna forma. Qué sé yo, está bueno la publi, está bueno la gimnasia. Yo la verdad que aprendí a filmar súper rápido por la publicidad y bueno, eso es un mérito de la publi porque en una peli estás embarcado muy a la locura del director. Entonces si el tipo está convencido de que esas 30 tomas no sirvieron, qué sé yo, te metes en ese viaje. En la publi es como que tenés que efectivizar todo a otro nivel. No hay tiempo para delirios creativos. Hay un tiempito para ponerle en un delirio creativo, pero lo tenés que optimizar frente a un montón de cosas que son sumamente operativas, planos que los necesitas para que funcione el relato y tiene una simpleza, pero lleva tiempo confeccionarlo. Entonces, bueno, ponés en relación todas esas variables. El cine obviamente podés, el cine estás trabajando todo el tiempo sobre la interpretación de actores, ¿no? Ver cómo un actor puede desarrollar una escena
te pone como te pone muy atento, ¿no? A delimitar eso de una forma funcional a la película que estás haciendo. No sé, es otra experiencia. ¿Cómo, ¿Cómo es tu proceso mental desde que te llega? O sea, yo conozco tu proceso desde que yo te doy el guión hasta que nos volvemos a juntar, desde que lo leíste y charlamos sobre la peli, ¿no? Pero ¿cómo es tu proceso como cuando te llega un guión de una peli y te vas a tu casa y lo lees, ¿no? ¿Cómo lo lees? Y ya vas anotando cosas y pensando cosas, o lo lees una vez para captar la esencia de la peli, después lo volvés a leer, buscas pelis, referencias. ¿Cuál es ese proceso desde ahí hasta empezar a hacer la peli? O por lo menos Sí. juntarte con el que escribió el guión para hablar sobre eso. Primero felicidad, después angustia y paranoia. Y después felicidad de vuelta. Es así. Yo creo que esos son los pasos. La alegría de que llegó, la angustia de que hay que hacerlo, la alegría de vuelta de que lo vas a hacer. Tal cual. Sí. Me llega, escucho los preconceptos que tiene la gente sobre eso, ¿no? Bueno, tal me dijo que el guión está más o menos, que esto, que lo otro, para mí, etcétera. Bueno, te tratas de como conectar con eso. En realidad no. Yo lo leo y trato de ignorar todas las boludeces que me quisieron explicar. Porque por lo general pasa ¿Quién eso. es el que te las quiso explicar? ¿Otras personas que leyeron el guión? Claro, ¿O el director, el productor, la gente involucrada en el proyecto. ¿Qué pasa? Si vos lo lees y no te lo podés imaginar claramente en imagen, a mi punto de vista ya ahí podés percibir falencias o más que falencias, necesidades que puede tener el guión, ¿no? Que si te cuentan mucho cómo son las cosas, medio que ya tenés imágenes de otro en la cabeza y lo lees con ese preconcepto. Entonces lo mejor es como tratar, no sé si lo mejor o lo que me sirve a mí es tratar de no prestarle atención a todo eso que viaja alrededor del guión y leerlo simplemente, y ahí sí, empiezo a notar cosas. No sé cómo funciona la cabeza de uno, pero a mí me encantan esas primeras percepciones. Leo la escena y subrayo todo, una cantidad de renglones, y digo todo esto en un plano secuencia, y ya me lo imagino con un lente más bien cerrado porque quiero ver, de estar todo el tiempo sobre la expresión del tipo y tener todo medio fuera de foco del fondo. Bueno, me anoto todo eso mientras termino de hacer esa lectura del guión. Después hago una devolución. Por lo general trato de hacer un tratamiento sobre conceptos generales de la película. Ahí busco referencias en pinturas y en pelis. En algo de fotografía. No conozco tanto de foto fija, entonces me baso más en películas y en pintura. Tampoco conozco de series. Sí conozco de videoclips. No me gustaban, pero ahora me gustan mucho. Entonces trato de referenciar de ahí. Eso para poner las líneas generales de lo que me imagino. Todas las anotaciones esas que hago las dejo en stand-by, porque cuando hago esa devolución, por lo general al director a la cabecera del proyecto le están llegando devoluciones de distintas áreas. Y eso por lo general termina en una reescritura o cambios o una última versión del guión que aparece poco tiempo antes de filmar. Sobre todo si la peli viene de mano de cine independiente, hay algunas cosas que no se consiguen o que implican alguna modificación del guión y te llega muy sobre la hora. Ahí termino de definir las cosas. Si los tiempos son ajustados, uno hace una propuesta que tiene que ver con algo muy general. Después todo se ve en el scouting técnico, ¿no? Realmente, qué locaciones se consiguieron o qué locaciones
te parece que funcionan y no. Ahí hay algo fundamental para pensar la luz. Eso es como el momento real donde empezás a trabajar con el director y ver, bueno, acá podría entrar el personaje por este lado, esto funciona acá, hacemos un detalle. Te das cuenta que no entras porque la locación funcionaba en una foto que te mandaron por un celular, pero cuando estás ahí y pensás lo que implica poner una cámara de cine ahí adentro, o tal vez lo que implicaría subir un farol muy grande que pesa muchísimo a un quinto piso, ¿no? Empiezan a pasar esas cosas. Entonces te pones a trabajar realmente sobre la puesta en escena. Y yo creo que ahí, cuando aparecen las fotos de las locaciones definitivas con los encuadres que fuiste pensando para cada escena de ese último guión, le puedes terminar de implementar tu propuesta plástica y hacer que funcione. Porque hay una realidad de que siempre los condicionamientos que tenga la producción, sea grande o chica, van a terminar impactando sobre la imagen. Nunca participé de algo que no sea de esa forma. Tal vez sí las hay. Sí, yo tampoco. Qué importante es el momento que vas a ver la locación. A mí siempre me da mucha flojera. Es como una de las partes que más flojera me da, como saber que tengo que ir a buscar esta locación y ver esta locación. Pero también sé que es lo más importante de todo. Aparte no solo de ver la locación y elegirla, ir con una predisposición y concentrado y tranquilo para que fluyan las ideas y poder encontrar cosas en esa primer visita a las locaciones. O sea, me acuerdo cuando fuimos a ver la locación a la casa Mi Yoma, que filmamos la escena de Noche de Perros de Mónica, que empezamos, vimos el lugar, todo, vimos ese espejo ahí que estaba en el techo y ahí se nos empezó a ocurrir ese plano largo de la entrada de ellos, como... Bueno, eso es de ahí, tipo, desde que fuimos ahí y el día que fuimos a filmar no cambió eso quedó. Como que sucedan esas cosas, para eso hay que ir bien predispuesto. Obviamente hay locaciones que son de escenas quizás más de transición, que bueno, puedes resolverlo ahí si más o menos funciona. Pero hay escenas importantes, y esas escenas importantes cuando vas a ver la locación, siento que es muy clave ir en ese estado medio zen para percibir bien el lugar y ver las posibilidades que te da. Sí, está buenísimo. Bueno, pero hay veces que pasa eso. Fuiste para tal escena, fuiste a ver 5 departamentos distintos, pero por algún motivo llegaste a uno que tiene un espejo en el techo. Y ves ese espejo, te enamorás de ese espejo. Entonces, ahí es donde viene lo interesante. Sabés que podés hacer un muy buen plano con eso porque tenés un muy buen dolly que puede acompañar ese movimiento. Entonces, a partir de ahí empezás a vender, a construir la gran mentira que se la tenés que hacer creer a todo el equipo, al director, al productor, sobre todo a la gente de arte, ¿no? Porque saben que estás mintiendo ellos. Estás picheando constantemente. Ellos saben que están mintiendo. Pero bueno, dependiendo qué tan bueno pueda quedar, viste, uno se la juega. Pero al otro le mentís, le decís, esto va a quedar buenísimo, esto es lo que necesitamos. ¿Viste? ¿Pero por qué? Porque tenés ese plano en la cabeza. De hecho, como que si no narrás la escena o no narrás lo que ves, si no podés contar, digo, no, loco, acá imagínate, arrancamos con el plano en el espejo, bajamos, ponemos una luz fría que entra lateral. Digo, si no podés narrar todo eso y los colores que ves y cómo te imaginas las texturas y cómo va a pasar la cámara y dónde se van a parar los actores, como que nunca la vas a vender. Entonces cuando ves ese elemento fetiche que te gustó, que te calentó, que sabés que ahí lo tenés y que el tiro de cámara te va a funcionar, que por lo general es en locaciones gigantes, como para filmar algo que se vea normal necesitas un lugar que sea sumamente gigante, porque tienen que entrar faroles, tiene que entrar un dolly, un montón de cosas que son una porquería, pero que la necesitas para filmar. Si no te queda como el orto lo que haces, y no está bueno esforzarse para hacer algo al pedo, por eso hay que gastar la plata en conseguir cosas que estén buenas, porque te van a influenciar muchísimo en lo que podés lograr, ¿no? Vendés todo eso y ahí te lo compran. Si no, te van a decir por lo más simple, siempre.
Viste el trabajo un poco creo que hay algo de la dirección de fotografía que es desconfiar a veces de las opciones más simples porque nada, la producción necesita ahorrar recursos, el director tiene muchas presiones, entonces está buenísimo tener como la escena en la cabeza cuando llegas al lugar. Eso de desconfiar de la opción más fácil está bien. Siempre es doloroso cuando se plantea, pero siempre es mejor cuando terminas. Estoy pensando que nos equivocamos en una locación de la última peli. ¿En cuál? El departamento. ¿El de ella con su ex? Sí. Contame más. No funciona. Contame más. Era muy chico. Era muy chico, sí, era muy chico. No funciona. Era muy chico. Bueno, ahí, ¿ves? Eso es... Y eso situación... fue y era la mejor opción que teníamos. Así, eso es una todo. Situación clave que siempre pasa. Cine independiente, chiquito, teníamos una opción nada de departamento. Que estaba acá a un par de cuadras. Que a mí me gustaba más. La dueña del departamento había dicho que sí, ya estaba todo ok. La mina le sale un viaje, se tiene que ir de viaje. Justo en los días que teníamos que programamos para filmar ahí, no la podíamos cambiar porque era un quilombo para la peli. Salimos a buscar un plan B, apareció el plan B. Y fue un plan B. Funcionó como un plan B. Funcionó como un plan B. Exactamente. Era muy chico el departamento, no funcionaba. Y no tenía accesos de luz, lo cual es fundamental. Es lamentable que Es verdad. No tenía accesos de luz. Entonces, en luces bajas, además un cuadrado gris es un cuadrado gris, no importa que le quieras poner, digo, si no tenés profundidad, si no tenés los elementos que necesitas para narrar esa escena, no importa que también lo quieras disfrazar. Entonces, bueno, ahí pagamos un poco el error del indie, que no. Y te das cuenta que no funciona. De hecho que siento inclusive que nos quedaron medio incómodas algunas tomas, como que necesitábamos bastante más espacio para poner la cámara en otros lugares, o tener variaciones. Sí, yo creo que lo hicimos lo mejor que podíamos en esa locación. Sí. Pero que eso no significa que el resultado haya sido excelente. Era muy chico, sí, me acuerdo de estar con la cámara, que vos estás con la cámara así, contra la pared, porque no daba más para no poner un gran angular. Como lo mínimo que podíamos poner lentes que tenían sentido en la peli, en la narración. Y era muy incómodo. Yo también, como aprendí cosas de Noche de Perros que apliqué a la segunda peli, a nivel de producción siempre igual también, más allá de todo lo otro, pero a nivel de producción aprendí muchas cosas. Ahora aprendí muchas otras cosas para aplicar en una futura peli. Y esa es una, es como la locación. Es muy importante, boludo. Suena obvio, pero en el momento que lo estás haciendo, sí. Hay plan B, plan C. Bueno, filmemos. En el momento que estás haciendo, entras en una vorágine que ya ahí. Hay que prestar atención en que todo lo que pongas adelante de cámara importa mucho. No es más que eso. Digo, por algo cuando vemos un paisaje que es brutal decís, acá pongo una cámara linda, un buen lente, se ve del carajo, mirá la luz que tenés. Digo, lo ves, funciona. Obvio, tal vez está la cordillera de los Andes ahí atrás. Y obvio que filmar ahí te va a funcionar, porque digo, tenés algo que es imponente, algo que funciona un montón, porque lo que pones adelante de cámara está buenísimo. Filmar en una ciudad, filmar en Buenos Aires, filmar independiente, ponele, toda esa combinación genera ciertas fórmulas estéticas, ¿no? Sí. Yo las dos pelis las filmamos acá en la ciudad, ¿viste? Yo nunca tuvimos algún paisaje gigante como para decir, mirá qué lindo, pones la cámara. Siempre tuvimos que buscar las locaciones, buscar bien en la locación el lugar. Bueno, el scouting, ¿no?
que hicimos en realidad para la última peli fue muy bueno. Porque trabajamos ya eh, descartando escena por escena. Eh, Nos pasó con, por ejemplo, buscando locaciones por el centro de Buenos Aires, ¿no? Es verdad. De repente encontrar el encortinado de la tienda Harolds, ¿no? Harolds, creo que es así, Harolds, ¿no? Algo así. Sí, ahí No, en ese es un, pasaje. lo tendrían, no sé si lo van a restaurar, pero tendrían que restaurar ese pobre edificio. Pero esos lugares los encontramos buscando y probando escena por escena y de repente buscando algo determinado para una escena aparecía algo que funcionaba para otra cosa que nos resolvía un montón de problemas. Me parece que estuvo bien pensado. Digo, en ese sentido, cuando vas a trabajar sobre todo con iluminación que está en la locación, el scouting, viste, lo es todo ahí. Porque vas a probar con la luz y todo. Y si vas a grabar, no usando una cámara de cine digital, hoy por hoy con una buena cámara de fotos, vas a poder tener una idea muy cercana del resultado que puedes tener en la escena. Entonces, en ese sentido, el scouting en el indie lo es todo. Porque una buena luz, no sé, una buena vidriera con un buen neón, eso te puede dar muchísimo. Y sobre todo con las cámaras de cine digital que copian a muy bajas luces. Ahí tenés como la locación te puede dar todo y no tenés que llevar absolutamente nada. Sí. Sí. Y qué lindo cuando pasa algo de casualidad. ¿Te acordás de cuando estábamos filmando acá abajo? Que teníamos que filmar en distintos lugares de la casa, pero estábamos caminando por el living preparando para filmar en otro sector de la casa y justo entraba una luz por la persiana americana y había como polvo adentro, entonces se veían todos los haces de luz. Y dijimos, uy, qué lindo sería que se vea así. Sí, qué lástima que ahora tenemos que filmar arriba. Sí. ¿Y por qué no venimos y filmamos ahora, acá? Y Sí. después filmamos arriba. Y fuimos y filmamos. Sí, seguro. Eso estuvo lindo. Hay que ser perceptivo con lo que pasa alrededor de uno. Pero bueno, ahí están las presiones y las disposiciones de cada cosa. Mientras más grande filmás, menos flexible podés ser con todo eso. Más grande te referís a cantidad de cosas que tenés que filmar en el día. Sí, más equipos, más decorados. Digo, mientras más plata le inyectás a la ecuación de hacer una película, menos flexible podés ser con las variables. O sea, la ecuación se hace mucho más restringida. Necesitas cumplir con horarios y con nada. Es eso. Todo es una variable gigante. Se convierte en un montón de kilos de luces, en un montón de equipos, en estructuras de gripería, en camiones que tienen que estacionar de una u otra forma y eso te va a trazar en traer cosas del camión y tenés menos gente de la que necesitas y bueno, tenés que empezar a trabajar a otro nivel. Entonces, por más que de repente la luz se está poniendo linda en algún lado, tenés que seguir con el plan de rodaje porque bueno, no te lo permite los costos, tenés una obligación. ¿Y te pasó alguna vez que estabas filmando algo con algún director y vos sentías que no estaba sucediendo? Puede ser que te haya pasado conmigo también, lo puedes contar si querés. Que no estaba sucediendo y el director pensaba que sí y vos sentías que no. Te acercaste, le dijiste algo, ¿cómo afrontás esa situación si es que te pasó? No, pasa seguido. Pasa seguido. Pero sí, lo tenés que hablar. Sobre todo cuando estás operando la cámara y ves que no funciona, ahí es como que si, sobre todo en un proyecto de un largo que tenés
vas teniendo una constancia con el trabajo con un equipo, viste, de personas que lo vas a ver por muchos días y etcétera, vas a ver que uno va como conociendo a los actores y en la cámara te vas como de a poquito alejando de todo y te concentras en el encuadre y en lo que estás viendo. Y hay veces que ya podés llegar al punto, viste, de hacer todo el tiempo el ejercicio de cómo se vería esto proyectado. Y te acordás del contraplano, y te acordás te acordás del plano que viene después y qué sé yo, y te estás dando cuenta que no funciona, ¿no? Y ahí de una lo tirás ahí como freno de emergencia y le decís, che, mirá, creo que esto no funciona o falla lo siguiente. Lo que es muy importante es tratar siempre de ser muy concreto en explicar qué es el elemento que sentís que le falta para que se entienda la escena, qué es lo que no se entiende o qué es lo que falla. Ser como muy concreto en transmitir eso. Porque tal vez el director está pensando en alguna artimaña de montaje, ¿no? Y lo puede resolver por ese lado o lo que sea. Pero siempre es eso, fundamental ir a lo concreto con lo que uno ve que falta para que se entienda o que no funciona o que se ve feo. Cuando también ahí pasa eso, se ve feo. Y bueno, si se ve feo, hay que hacer algo para que se deje de ver tan feo. O por lo menos eso. Sí. Porque tal vez hay veces que por algunas necesidades, por ejemplo, hay cosas que se tienen que ver en más cantidad de planos, algunas acciones que, viste, ameritan tener algún corte o un plano más cerrado y de repente la estás viendo la acción en un plano grande que te piden que sea un plano, viste, bastante amplio, tal vez cámara en mano, que sigas a algún personaje y después termina la acción en una parte, en una porción muy inferior del cuadro y qué sé yo, y te das cuenta que sí, sirve como para contar la escena, pero en realidad faltan varios planos más para que se entienda lo que está pasando. No, yo creo que hay algo mucho del trabajo de eso, de tener una continuidad visual para que el espectador pueda agarrar y sentarse y entender qué es lo que está pasando o en realidad qué es lo que uno le quiere mostrar, ¿no? Vos por lo general no pensás de antemano, o pensás una idea de cómo iluminar cierta secuencia o cierta escena, pero es más cuando vas a ver la locación, cuando terminás de definirla, ¿no? Cuando te chocas con la realidad, o vas con algo, o ya pensás algo y tratás de adaptarlo al lugar. No, yo lo pienso desde la historia, después veo cómo lo hago. Ah, bien, entonces lo... Sí, sí. Claro. Lo pienso los colores, el tipo de luz, después lo termino de moldear con la locación y cuando los productores o las productoras me terminan de definir cuánto de lo que pedí puede hacerse realidad, ¿no? Uno promedia todo eso para llegar a ese resultado. Sí, yo soy de los que opinan que hay que ir preparado, boludo, siempre. Sabiendo, no, preparado, eso es obvio, ¿no? Pero ir ir con un plan, estar abierto a que suceda otra cosa, pero ir con un plan. Las veces he ido sin plan a algunas que otras escenas. Es el doble de estrés en el momento. El doble de estrés. Sí, no. A mí me gusta el plan, storyboard, la foto de la locación, si se puede con la hora del día que uno planea filmar, ¿no? Para tener una referencia de eso. Y después, bueno, hay ciertas cosas que son fundamentales tener en cuenta. No pedirle más, no exigir de más los elementos técnicos que tenés, porque nunca vas a llegar. O sea, tenés que entender también con lo que te consiguió la producción o el diálogo que tuviste ahí, si eso va a funcionar. Hay veces que se puede, todo lo que uno necesita o todo lo que uno cree necesitar, hay veces que aparece y hay veces que no.
que no está, que se consiguen otras cosas o tenés que imaginar otras cosas. Pero hay una situación que es fundamental, que se repite en un montón de películas, ¿no?, a lo largo de la historia, que son locaciones grandes, faroles gigantes, lentes excelentes y cámaras que tengan algo adentro corriendo muy bueno arriba de un dolly espectacular. Entonces, digo, cuando las referencias están puestas a ese nivel y no está nada, ninguno de los requisitos cumple en porcentaje lo que se hizo para lograr ese tipo de imagen, ya estás corriendo, viste, en contra de lo que realmente podés hacer. Sí, locaciones grandes, clave. Buenos lentes, clave. Faroles gigantes. Sí. Ya está. La luz se ve linda con faroles grandes y de lejos. No hay con qué darle. Digo, un farol chico de cerca no da linda luz. Un farol grande de lejos da linda luz. Básico. Es como que es básico. El problema es que para exponer tiene que ser grande, porque tiene que, o sea, es lindo lejos, pero para que funcione de lejos tiene que consumir un montón de watts de electricidad. Para lo que vas a necesitar un generador y vas a necesitar un camión para mover todo eso. Y vas a necesitar como 7, 8 técnicos que te van a armar todo eso y van a comer un montón de catering, porque los muchachos y las muchachas consumen mucho carbohidrato armando todo eso. Entonces le pone un costo a producción que te dicen agarrá todas tus creencias estéticas y todo ese mundo sensible, metételo página por página en el orto. Porque acá tenés una cámara de fotos, 2 tubos fluorescentes y una grande de musa. Espectacular. Creo que tenemos que terminar con eso. Sí. Ya está, no tengo nada más que decir. Acá tenés una cámara de fotos.